Buenas tardes, espero que estén muy bien. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a continuar todavía con el tema de acidez y basicidad, que creo que es importantísimo. Sobre todo que habíamos estado viendo el tema de aminas, ¿verdad? Porque al final la acidez y basicidad nos sirve en todo lo que vayamos a hacer. Y particularmente, incluso muchas de las reacciones al final tienen que ver con esto, ¿verdad? ¿Qué tan buen nucleófilo es una especie o qué tan buena base lo es? Si tengo electrófilos, etcétera, porque al final todo se trata, ¿verdad?, de reacciones entre cosas que tengan diferencias de cargas, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más para hacer un pequeño repaso. Si nosotros tuviéramos los ácidos típicos inorgánicos, sin entrar en detalle, pero viéndolos como un grupo grande. Si tuviéramos los ácidos carboxílicos, si tuviéramos, por ejemplo, el tipo de compuesto que es un fenol, ¿verdad? Ustedes saben que aquí esto significa eso, ¿verdad? Si tuviéramos alcoholes, el agua, por ejemplo, este tipo de compuestos, y tuviéramos, vamos a ponerlo así, este otro. ¿Cuál sería el orden de acidez esperable entre ellos? Si, por ejemplo, le pusiéramos un 1 a este, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál sería el orden de acidez ascendente? Es decir, el primero nombro el menos básico. Los ácidos inorgánicos. Ojo, dije cuál sería el orden ascendente de acidez, nombrando primero el menos ácido. Menos ácido. Exactamente. Esto es un alquino, el 6. ¿Perdón? El 6 son alquinos. El 6, ajá, es un alquino terminal. Entonces, al terminal. Entonces, los alquenos. ¿Cuál sería el número que tenemos, de los números que tenemos ahí? ¿Cuál sería el primero? El 7. El 7, es decir, los alcanos. Eso es un alcano, ¿verdad? Así como lo escribí. Sí. Ese sería el menos ácido de todos. ¿Cuál seguiría? Ahora sí, el alquino. El alquino, muy bien. Luego, El alcohol. el alcohol.
Y le seguiría el agua. ¿Le seguiría o es similar? O similar, sí. Muy similar. Después los fenoles. Después el fenol, ajá. El ácido carboxílico y final los ácidos inorgánicos. Ok, ese sería el orden que yo esperaría, ¿verdad? Poner ahí. Ahora, y ya nosotros sabemos por qué, ¿verdad? ¿Qué está en juego? Estabilidad, en ese caso de la base conjugada, siempre analizo la estabilidad de la base conjugada o del ácido para ver, ¿verdad? Y esa estabilidad, ¿de qué depende? ¿Qué efectos debo revisar para valorar la acidez y basicidad? ¿Qué analizan ustedes en términos generales? Me di a entender. Me di a entender en la pregunta. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo es que analizan ustedes cuando tienen que definir si algo es más ácido o más básico? ¿Qué analizan? Si le tuvieran que explicar a alguien cuando algo es más ácido que, cuando un compuesto es más ácido que otro, ¿cómo se lo explican? Por ejemplo, algo es más ácido cuando tiene facilidad para perder hidrógenos. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene esa facilidad de perder hidrógenos? Profe, ¿será como la resonancia y efecto inductivo y esas cosas? Exactamente. Tengo que valorar si hay factores que me vayan a estabilizar, ya sea la base conjugada que se forma o el ácido conjugado. Entonces, si estoy hablando de un ácido carboxílico, por ejemplo, ¿qué factores me van a estabilizar la base conjugada o el ácido? ¿Verdad? Factores como cuáles, ya la compañera lo estaba diciendo. Si la carga o si tengo resonancia en alguno de los dos, en el ácido o la base conjugada. De si la carga que se me forma está sobre un átomo electronegativo, un átomo que pueda, por su electronegatividad, estabilizar esa carga. Puede ser un asunto de electronegatividad versus tamaño del átomo. Puede ser también efecto inductivo.
Puede ser un efecto incluso de que efecto estérico, el que esté en juego, ¿verdad? Al final se trata de en cuál lado, es decir, en el lado de la base conjugada o del ácido, hay mayor estabilidad. Todo tiende hacia la estabilidad, entonces de eso se trata. Y tengo que estar revisando esos factores siempre. Ok, entonces, por ejemplo, ya a estas alturas, ustedes ya más o menos saben por dónde andan las pKs, porque uno de tanto estar usando los compuestos y viendo las pKs, se le van pegando, ¿verdad? Como dicen, va teniendo uno uno más o menos sabe por dónde andan. Y vean que ahora ustedes pudieron acomodarlos. Esos compuestos, en términos generales, los pudieron acomodar. Entonces, a uno hay siempre algunos compuestos que le sirven como un parámetro. Entonces, para un parámetro o más bien un punto para, de aquí para allá van los compuestos en su basicidad. Entonces, por ejemplo, el agua. ¿Por dónde anda la pKa? Del agua. Es 15. Anda exactamente, anda alrededor de 15.7. Muy bien. ¿Por dónde anda la pKa? Por ejemplo, de un fenol. En 10. Exactamente, prácticamente en 10. Y entonces, si la pKa del agua es esta, ya uno sabe que los alcoholes andan por ahí, ¿verdad? ¿Por dónde andaba la de los alquinos? Este terminal. ¿Se acuerdan? Eso anda como por 25, aproximadamente. Ups, perdón, este de aquí. Aproximadamente 25, 24, 25. Luego, este que le iba a poner, ¿por dónde andan? Estos prácticamente andan como en 50. Los ácidos carboxílicos típicos, que no se nos olvide cuál, el ácido acético. ¿Por dónde anda el ácido acético? El de las ensaladas. ¿Recuerdan? ¿Cuál es un valor 4 típico? o 5. Como en 5 exactamente, anda como en 4.8. Y entonces, ¿qué pasa? Vean que son valores que uno ya ahí se va aprendiendo. De tanto estarlos viendo, de tanto estarlos usando. Y entonces, ¿qué pasa? Uno empieza a acomodar el resto de las cosas. Si no tiene las tablas a mano para ver por dónde anda la pKa, uno puede acomodar el resto de las cosas alrededor de ellos. Entonces, estábamos ahora viendo las aminas. Las aminas, si por ejemplo ponemos el amonio, ¿por dónde anda el amonio? Bueno, tal vez es difícil acordarse, pero anda aproximadamente como 9.2. ¿Por dónde anda el amoníaco? Ok, pero es que el amoníaco ya de qué estamos hablando, es para formar el amiduro. O sea, una base muy fuerte que se utiliza mucho, ¿verdad? ¿Por dónde anda? Esta anda como por 38, por eso es una base fuerte. ¿Ok? Entonces, si nosotros tuviéramos que comparar eso con esos compuestos que vimos, que por cierto entra en el examen, el protón en el carbono alfa al carbonilo. ¿Cuál de todos esos era el que más llamaba la atención porque el hidrógeno en el carbono alfa era superácido? ¿Recuerdan? ¿Cuál llamaba mucho la atención cuando ustedes vieron ese cuadro en ese capítulo, en el libro? Y de hecho lo pusimos en una de las clases de la acidez de los carbonos en alfa.
¿Cuáles eran unos grupos que le sacaban densidad electrónica terrible al compuesto? Voy a ponerlo así. ¿Cuáles eran? Los grupos nitro, que hacían que entonces este de aquí fuera tan ácido que ¿qué? Que anda en 3.6. Imagínense, menos que quién. Que un típico ácido carboxílico. ¿Ok? Porque claro, ¿qué pasa? Ya nosotros habíamos visto en su momento que el asunto es que cuando se forma la base conjugada, ¿verdad? ¿Cómo tenía yo esto? Vamos a borrar aquí. Uh-huh. O incluso después también él puede de este otro lado, ¿verdad? Puede escoger de uno o del otro lado. Por eso es tan ácido ese hidrógeno en alfa. Claro, en este caso no es alfa a un carbonilo, pero es a un nitro. ¿Y cuál le seguía? En términos de acidez. Resulta que en términos de acidez le seguía ese de ahí, ¿verdad? Ese protón de aquí. Seguía, que también tenemos ahora sí la situación de que la base conjugada es tal que puede tener que estabilidad por resonancia aquí o también del otro lado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede en ese caso? ¿Cuál era la pKa? Algo llamativo es que estamos hablando de alrededor de 5,9. Imagínense. Y si uno seguía analizando esa tabla, que era la tabla 18.1 del libro, ya cuando cambiaba yo y ya solo tenía un grupo nitro en el compuesto, ya la pKa rondaba los 8.6. Y después, ¿seguía con qué? Seguía con una dicetona, ¿verdad? Luego seguía en el orden con otra dicetona, pero en este caso, el asunto es que tiene un grupo fenol. Entonces, cuando es una dicetona alquílica, 8.9. Y cuando tengo la dicetona, donde uno de los grupos es un grupo fenilo, ando en 9.4. O sea, 9.4, muy cercano a qué? Al fenol, pero todavía no le gana al fenol, ¿verdad?
Y si seguíamos, bueno, si teníamos una función éster, ahí ya nos pasábamos a 10. Si teníamos un éster de este lado y de este lado una típica acetona, ya era menor la acidez, ¿verdad? Y en estos casos, esta disminución de acidez para acá, ¿a qué se debía? Bueno, a la estabilidad por resonancia que podía tener la base conjugada. Porque ya sabíamos que, por ejemplo, en este caso, donde es 5.9, que este grupo de aquí, el carbono carbonílico de los aldehídos, tiene una densidad de carga positiva mayor. Por lo tanto, me iba a estabilizar mejor esa carga. Entre menos electronegativos sean ellos, ¿verdad? Me lo van a estabilizar mejor la carga que se me vaya a formar aquí. Ok. ¿Qué pasaba entonces? Vean que aquí lo estamos viendo en función de acidez. De hecho, uno podría ver todo en función de acidez. Pero inclusive las bases, ¿verdad? Pero lo ve en función de su ácido conjugado. También, entonces podría verlo, pero también lo puede ver en función de su pKb, en el caso de que hable de bases. Entonces, por ejemplo, si yo viera y analizara en términos de pKb, ¿verdad? O sea, lo contrario a la pKa. Si lo analizara, tenemos el amoníaco, tenemos una mina primaria pequeña y tenemos una, vamos a ponerlo para acá, una mina, en ese caso, aromática. ¿Cuál sería el orden en términos de la pKb? Entonces ahí tengo que hacer el mismo tipo de análisis que estaba haciendo antes. Es decir, si lo veo en términos de la pKb, quiere decir que estaría viéndolo así, por ejemplo. Entonces, bajo estas circunstancias, bueno, analizo tanto la base como su ácido conjugado. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es mejor de la B o C? ¿Cuál es mejor base? Si estamos preguntando cuál es la mejor base, ¿qué quiere decir? Quiere decir entonces que lo que quiero ver es en
cuál de los tres casos las especies que formo cuando protono el compuesto están mejor estabilizadas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de esas tres creen ustedes que está mejor estabilizada? ¿La base conjugada del amoníaco o la base conjugada de la metilamina o la base conjugada de la anilina? ¿Cuál está mejor estabilizada? La de la anilina por resonancia con el fenol, digamos, con fenil. ¿Puedo tener ahí resonancia? La única resonancia que puedo tener aquí, ¿cuál es? Si lo analizamos, sería esta, ¿verdad? Esto que vaya para acá, este que vaya para acá y este que vaya para acá. O sea, esto sería lo único. De ninguna forma puedo llegar a estabilizar ese nitrógeno, ¿verdad? En cambio aquí, en este caso, vean qué diferencia. Aquí sí, el par de electrones puede venir para acá. En cambio aquí, en este caso, esta carga positiva no la puedo estabilizar. Más bien, en esta parte, en la base, el par de electrones puede estar en resonancia con el anillo aromático. Por lo tanto, si yo comparo para la anilina la base y el ácido conjugado, ¿dónde tengo estabilidad? Más bien, cuando está protonado o cuando no lo está. ¿Están tan disponibles esos pares de electrones? ¿Qué piensan? Por ejemplo, con este caso de la metilamina, ese par de electrones de la metilamina puede moverse de ahí o están solo sobre el nitrógeno. Pregunto. ¿Qué dicen ustedes? Ese par de electrones de la metilamina está sobre el nitrógeno o le pasa lo del par de electrones de la anilina que está conjugado a lo largo del anillo aromático también. ¿Qué dicen? Pregunto porque como nadie me está diciendo nada, necesito que me digan algo.
no creo que nadie pueda decir algo. O sea, no creo que no puedan decir algo. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, bueno, qué dicha. Entonces, ¿quién me responde? ¿Quién me dice algo? A ver. Vuelvo a hacer la pregunta. Es una pregunta que a lo mejor yo espero que para ustedes sea muy evidente. Entonces, tal vez por eso es que no me responden. Pero sí ocupo estar segura de que estamos claros con eso. La pregunta es, ¿este par de electrones aquí está solo sobre el nitrógeno? ¿O es como este par de electrones que puede compartirse por resonancia? Este par de electrones del nitrógeno en esta molécula, así como está solo sobre el nitrógeno o se comparte como este. Están solo sobre el hidrógeno. No se pueden. Exactamente. Más bien, ¿cuál es el problema que tenemos con el grupo alquilo a la par? Bueno, problema no, pero ¿qué situación tenemos? Los grupos alquilo son dadores de densidad de carga, ¿verdad? Entonces, aquí el par de electrones por resonancia se están compartiendo con el anillo aromático y dan toda la vuelta, ¿verdad? No voy a hacer las estructuras de resonancia porque, bueno, ustedes las saben hacer. Entonces, uno podría decir que este par de electrones, si bien está disponible, pero no está tan disponible como cuáles, como los de aquí para que sean compartidos. Eso es por un lado. Aquí, ¿qué pasa? Aquí sucede lo mismo que en la amina primaria, ¿verdad? Están solo sobre el nitrógeno. ¿Qué pasa cuando se protona? Cuando se protona, ¿qué sucede? Aquí está estabilizada la carga por alguna razón. No se ve una razón evidente, excepto que el nitrógeno lo conocemos por ser ¿qué? Por ser una buena base que siempre comparte sus pares de electrones. Pero el nitrógeno está presente aquí y aquí. ¿Qué pasa aquí? Aquí, el grupo que tiene unido ese nitrógeno es un dador de densidad electrónica por efecto inductivo. O sea, ahí está estabilizando o desestabilizando la carga. ¿Estabiliza o desestabiliza? Estabiliza. Estabiliza la molécula, ¿verdad? Estabiliza esa carga que se formó. Y en este caso,
No tengo resonancia. Efecto inductivo, realmente no. Entonces, ¿cuál? Y más bien tengo el asunto de que aquí, en la anilina, ese par de electrones no está tan disponible como está en los otros casos, en el amoníaco y en la metilamina. Entonces, ¿cuál es el orden de basicidad de menor a mayor en este caso? Con todo lo que hemos dicho. ¿Cuál es? ¿Cuál es el menos básico de los tres? La anilina. Exactamente, la anilina es la menos básica. ¿Quién sigue? El amoníaco. Muy bien, el amoníaco. Y bueno, la que quedó fue la amina primaria. Entonces, en términos de basicidad, ese sería el orden. Entonces, por ejemplo, en el libro, y bueno, y la vez pasada, estábamos analizando, vamos a ver, creo que era así, era esta. Estábamos analizando esto y esto. ¿Cuál ahora es más ácido? Entonces lo estoy viendo en función de pKa, que eso es muy importante. Vean que acabamos de ver en función de pKb, o sea, de qué tan básico era. Entonces, era importantísimo escribir la reacción para ver la base y su ácido conjugado. Aquí me están preguntando por la pKa. Entonces, es importante escribir que el ácido y su base conjugada. Entonces, aquí la base conjugada sería esta y aquí la base conjugada sería esta. Ok, entonces en términos de pKa, la pregunta es, ¿cuál es más ácido? Es decir, en dónde la especie que se me forma, en este caso, la base conjugada, es más, está más estabilizada. La anilina. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Ácido? La anilina, exactamente, porque ya vimos que aquí esto sucede. En cambio, aquí esto no está estabilizado prácticamente. En cambio, aquí sabemos que tenemos efecto inductivo por el grupo alquilo. En cambio, aquí no hay nada. Entonces, sí, aquí la más ácida de los dos, o el compuesto más ácido, es en ese caso la anilina. Exactamente. Ok, la vez pasada estábamos viendo estas aminas protonadas en términos de su, ¿qué?
aquí si las vemos protonadas estaríamos hablando también de pKa. Y bueno, habíamos visto que la pKa de estas dos era similar o difería mucho. ¿Qué pensarían ustedes? ¿La pKa de ellos, de estas dos especies? Bueno, una me daría este compuesto, la otra me daría este otro. O sea, asa ciclopentano, asa ciclohexano. Las pKas, ¿ustedes las ven similares o muy diferentes? Son muy cercanas. ¿Perdón? Son muy cercanas. Exactamente, van a ser muy cercanas. Y de hecho, bueno, los valores eran 11.27 y 11.12. Después habíamos comentado de este compuesto. Donde entonces su base conjugada era esta. Ok. Ahí esperaríamos una pKa mayor o menor que con respecto a estas dos. Mayor No, o menor, es decir, ¿sería mejor ácido o peor? es menor La pecado. pKa sería menor. ¿Y ahí a qué se debe? A la presencia del oxígeno. Exactamente. El oxígeno aquí es un átomo electronegativo. ¿Qué quiere él? Él quiere densidad electrónica. En ese nitrógeno, lo que tengo es densidad electrónica, pues, o sea, está con menos carga, ¿verdad? Está con carga positiva. Eso no es conveniente con un átomo que está, ¿qué? Drenando densidad de carga, que ocupa densidad de carga. Entonces, ¿dónde es más estable ese compuesto? Aquí, como la base conjugada. Y de hecho, el valor de la pKa es de 9.28. Después, habíamos estado analizando este otro compuesto. La base conjugada, ¿cuál sería? Esta. ¿La pKa será menor o mayor que, por ejemplo, estos dos, que es con quienes es comparable? ¿La esperaríamos menor, igual o mayor? Un poco menor. Un poco menor, lo que la haría más ácida que ellos. Y en ese caso, ¿por qué? Porque el metilo le dona densidad electrónica. Ajá, pero aún sigue siendo más ácido si es menor. La pKa, es decir, estamos hablando de 1032. Es cierto, aquí tenemos un efecto inductivo. Entonces uno hubiera esperado que me hubiera estabilizado mejor
el ácido, ¿no? O sea, que hubiera estabilizado mejor esta especie. Pero por la pKa, ¿qué observo? La pKa con respecto a ellos es menor, ¿verdad? 10,32. A pesar de que tiene un grupo alquilo extra. Que me va a estabilizar más la carga positiva. Entonces, ¿qué puede estar pasando ahí? ¿Cuál efecto puede estar ahí afectándome de tal forma que la pKa sea menor? O sea, que esta especie sea más ácida que estas. Cuando hubiera esperado otra cosa, ¿por qué? Porque tengo más grupos alquilos sobre el nitrógeno. La ¿Qué geometría, afecta? ¿Perdón? la geometría, la estructura del compuesto, que vuelve Ajá, a ser amina terciaria. ajá. ¿Y qué significa eso? ¿Qué efecto tengo ahí? ¿Qué me está afectando? ¿Por qué está siendo más ácida esa especie que las otras cuando tiene un grupo alquilo más que se supone que estabiliza la carga? ¿Qué factor está pesando ahí? Podría ser hibridación. Hibridación, bueno, la hibridación del nitrógeno aquí, ¿cuál es? Andamos cerca. ¿La hibridación cuál es aquí? ¿Cuántos grupos tiene alrededor? ¿Cuántos grupos le contamos? Uno por aquí, 1, 2, 3 y el par de electrones. Tiene 4 grupos alrededor de él. Por lo tanto, fijo eso. La mejor forma de acomodar 4 grupos es un sp3. Aquí, ¿cuántos grupos tiene alrededor? 1, 2, 3, 4 también. O sea, su hibridación es sp3. Sin embargo, los ángulos de enlace aquí versus estos, ¿cómo son? ¿Qué está pasando ahí? El par de electrones abarca mucho volumen, digamos. Ajá, Hay tensión. hay tensión, exactamente. O sea, el efecto que tengo ahí, si estamos hablando de espacios que se ocupan, pero ok, el par de electrones se ocupa más y cierra los enlaces aquí, ¿verdad? Ligeramente, pero aquí, ¿qué está pasando? Ven este grupo y todavía le puse un grupo más. Estoy hablando de efecto, claro, es un efecto que tiene que ver con efecto estérico, tensión en el anillo, ¿verdad? Al final alguien podría decir, bueno, es que es prácticamente efecto estérico. Tener 4 grupos ahí
y uno de ellos es un grupo metilo. Los ángulos de enlace, ahí va a estar difícil tener 109, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el par de electrones se acomoda muy bien, ocupa, como dijo la compañera, muy bien, ocupa sin problemas mucho más espacio. Entonces está tirando estos casi que los está cerrando, les está cerrando el ángulo. Pero casi que están planos ahí. Casi que se vuelve plano, ¿verdad? Por el mismo efecto del par de electrones. Entonces, al final lo que tengo aquí es, como les decía, un efecto casi que estérico, que mejor solamente tiene estos 3 grupos con el par de electrones y no 4 grupos ahí. Ahí, para ver eso, es bueno hacer la estructura de la molécula y verla en 3 dimensiones para que vean cómo está eso. Pero eso es lo que está sucediendo ahí. Y habíamos puesto otro compuesto que era este, donde aquí estaba el nitrógeno. Y este, su pKa, interesantemente era 11.38. O sea, estabiliza mejor la carga esta especie que esta, ¿verdad? Porque esta la pierde más fácilmente. Y bueno, aquí el asunto es que tenemos más rigidez en la molécula y entonces acomoda mejor todos los átomos. Mejor, lógicamente, relativamente hablando, mejor que esta que está aquí a la par, ¿verdad? Pero igual, esta molécula tiene mucha tensión anular, mucha tensión en el anillo. Ok.